el primero le dice si las funciones f y g están definidas por las que están ahí, f es igual a x más 1 dividido en x menos 2, y el g de x es igual a x cuadrado más 3, entonces la función compuesta f de g está dada por. Ya, en el fondo lo que están viendo acá en funciones es como la acumulación de todas las cosas que vieron por individual. Recuerde que igual se vio función lineal, ¿sí? Vimos función lineal, función cuadrática, función de valor absoluto. Cuando en inecuaciones se vieron inecuaciones con valor absoluto, igual acá se van a aplicar, o ecuaciones con valor absoluto se aplican acá. Y acá lo nuevo es función exponencial logarítmica como funciones, y la parte de función compuesta que sería esto de acá, o otra que es la función inversa. Entonces, dentro de la función compuesta que le pregunta en el ejercicio, acá hay dos opciones. Una función compuesta es f o g y la otra es g o f, ¿ya? ¿Qué significa la función f o g? La función f o g es lo mismo que f, ¿ya? F evaluado en g de x, o sea, dentro de la función, lo que yo tengo que evaluar, dentro de la función x tengo que evaluar la función g, ¿ya? O aquí le puse evaluar la función g en la función x, es como meter la función g dentro de la función f, eso es lo que le está diciendo. Eso quiere decir que en la función f, donde hay una x, yo coloco la función g, ¿ya? Donde hay una x, entonces aquí, por ejemplo, en el numerador dice x más 1, ahora tendría que decir x cuadrado más 3 más 1. ¿Ya? Entonces, donde hay una x, yo meto la función g. Por otro lado, si yo quiero hacer el g o f, lo que yo tengo que hacer es ahora la función f, evaluarla en la función g, o sea, como todo lo contrario. Vamos a hacer los dos casos. Vamos a hacer el f o g y el g o f, para que vean que no va a dar lo mismo. Son cosas distintas. Entonces vamos a tener la función f de x con minúscula. Ahí. Y esto es igual a el x más 1. Y acá en el denominador es el x menos 2. Ahí. Entonces, en esta partecita de aquí, lo que yo voy a hacer es donde tenga un x, voy a colocar entonces la función g. La función g entonces es el x al cuadrado más 3. Lo voy a colocar entre paréntesis para que se vaya notando. X al cuadrado más 3. Ahí. Cierra paréntesis. Y lo mismo en el denominador. Bueno, aquí tiene un más 1. Ahí, va. Control B. Ahí. Y ahora resolvemos entonces, en el numerador nos quedaría un x al cuadrado más 4, ¿cierto? Porque 3 más 1 nos va a quedar 4. Más 4. Ahí. Y acá nos va a quedar un x al cuadrado más 1. Entonces la opción en este caso era la opción C. Pero hagamos la otra. ¿Qué pasa cuando yo les pregunto por el g o f? Entonces, ahora vamos a anotar la función g, que era x al cuadrado más 3. La función g es igual a... No, esa no. Pégate. Ahí. X al cuadrado más 3. Ahí. No, el 3 al ladito. Ya. Y donde hay un x, entonces, como yo ahora voy a hacer f de x evaluado, entonces aquí yo tengo que poner la función que era la función f, que es bastante más larga que la g. Ahí. Entonces la función f era un x más 1 dividido en un x menos 2. Ahí. Esa de ahí. Y esto de aquí va a ser igual a que vamos a empezar a resolver. El numerador entonces de esa función cuadrática me va a quedar ¿qué cosa? Me va a quedar un x al cuadrado. Ahí.
más un 2x, resolviendo el cuadrado de binomio, ¿cierto? Más 1. Y en el denominador me va a quedar también un x al cuadrado. Ahí. Menos 4x más 4. Y esto sumándole el 3. Recuerden que aquí entonces vamos a tener el mínimo común múltiplo. Este 3 es lo mismo que yo pusiera 3 sobre 1 ahí. El mínimo común múltiplo entre x al cuadrado menos 4 más 4 y 1 es el más grande, pues. O sea, este de aquí. Ese es el mínimo común múltiplo. Y recuerden que se realiza una multiplicación cruzada. O sea, esto queda multiplicado por 1 y el 3, el más 3 queda multiplicado por esto de acá. Ahí. Y resolvemos entonces. Aquí había un paréntesis. Ahí. Y vamos a resolver el paréntesis. Entonces, si resuelvo el paréntesis, aquí me va a quedar el 3x al cuadrado, ¿cierto? Voy a sacar el paréntesis, ¿no? Me va a quedar 3 por 4, que serían 12. Y eso de aquí me va a quedar 12. Ahí. Entonces, sumamos ahí lo que tengan términos semejantes. Y me va a quedar el denominador tal cual. Y acá me va a quedar 4x al cuadrado, ¿cierto? 4x al cuadrado menos 10x más 13. Menos 10x. Ahí. 10x más 13. Ahí. Y ese sería el resultado. ¿Ya? ¿Se fijan que son diferentes, totalmente diferentes? Como que no tienen nada en común. Sí. Ya. Esa es la forma de trabajar una función compuesta por si acaso. ¿Ya? Eso de ahí. Entonces, es fijarse cuando le preguntan el f o g o f. ¿Ya? Pero es como todo lo contrario. Cuando me dicen f o g, entonces la función g es la que tiene que ir evaluada en f. Y cuando me digan g o f, es la función f la que tiene que ir evaluada en g. Es como empezar de la última letra que le pusieron hacia atrás. Vamos al otro ejercicio. Acá. Función exponencial y logarítmica las vieron, ¿cierto? Chicos. Creo que sí. Ya. Aquí, bueno, otra cosa que hay que considerar en las funciones es el dominio y el recorrido de una función. Entonces, el dominio de un recorrido se va a ver en torno al eje X y el recorrido se va a ver en torno al eje Y. Y cuando estamos hablando de una función de tipo exponencial, ¿qué pasa en una función exponencial? El dominio de una función exponencial son todos los reales y el recorrido es el eje Y. ¿Ya? Eso quiere decir que no pasa bajo el eje Y. No pasa al eje Y negativo. Cuando yo hago el dibujo de una función exponencial, voy a dibujar aquí al ladito. Estaría ¿No? dentro de los dos cuadrantes, los dos primeros cuadrantes, Claro, ¿no? los que están en la parte de arriba del eje Y, justamente. Ya, por ejemplo, si ese fuera el eje X ahí, supuestamente derechito, ¿cierto? Entonces, nunca va a pasar al tercer y cuarto cuadrante, esta función no va a pasar. Eso es lo que le está queriendo decir eso. Al Claro. tercer y cuarto cuadrante esto no va a pasar porque solamente va a ir a la parte de los números reales positivos, ¿sí? O sea, desde el eje Y positivo. Hay dos opciones de esta función. Una es entonces que sea decreciente y creciente hacia el otro lado. Entonces voy a dibujarla aquí. Una opción es que sea decreciente, ahí, de esa forma. Y la otra opción es que sea creciente, para allá. Esto es cuando el A es mayor que 1. Y esto de aquí es cuando el A está entre 0 y 1 por si acaso.
Este es el valor de A y está entre 0 y 1. Ahí. No es que sea menor que 0, ¿ya? Sino que está entre 0 y 1. O sea, cuando, por ejemplo, tengo 5 elevado a un medio, 7 elevado a un tercio, mientras sea menos que 1, es decreciente. Son los dos casos. Tengo una función decreciente y una función creciente. Ahí. Catherine, tú listo 2 veces. Una doble asistencia. Sí, verdad fue que estaba desde el celo. Soy media Ya, pica, así que. no hay problema. Ya. Entonces, tenemos acá las dos opciones. Por lo tanto, el dominio, recuerden que el dominio se ve en el eje X. O sea, el dominio de esta función son todos los reales, porque si yo tengo un numerito elevado, un 5 elevado, por ejemplo, a menos 3, eso es lo mismo que 1 dividido en 5, y ese 5 está elevado a 3. O sea, 1 dividido en 125. ¿Ya? A eso se refiere. Pero el valor de X puede ser negativo, sí puede ser negativo y puede ser positivo. Por eso son todos los reales. Lo que no puede ser negativo es el recorrido que se está dando en el eje Y, porque esta función exponencial, su asíntota al final va a tender a 0 en el eje X, pero nunca va a pasar hacia abajo, ¿ya? No va a pasar al lado negativo, así que por eso dice que el recorrido son todos los reales positivos medidos desde el eje Y. Ahora, ¿qué pasa con una función logarítmica? Recuerde que una función logarítmica en el fondo es la inversa de una función exponencial. Por lo tanto, acá se invierte el orden. Eso quiere decir que ahora el dominio de esta función son los reales positivos y el recorrido son todos los reales. Fíjese que se dio vuelta, ¿sí? Ahora todos los reales lo tiene el recorrido y el dominio van a ser los reales positivos. Hubo una inversión de lo que pasaba con la función. Porque recuerde que es la función inversa en el fondo, ¿sí? Si yo aplico una función inversa acá, me va a salir la ecuación logarítmica. Ah, yo el otro día les había mandado a los chicos un link de la biblioteca. No sé si ustedes se han metido a la biblioteca virtual de la UFRO. Yo por lo menos no. ¿No? Ya, porque hay un libro que es súper bueno, que trae muchos ejercicios resueltos de todo lo que les van a ver ahora en la prueba. Y está como explicadito con mayores detalles que el apunte que les habían dado el otro día, que el apunte ese que les suben como a la clase. Les voy a enviar el link para que les aparezca como justamente el libro nomás. Y eso se puede descargar. El libro está en PDF, así que lo pueden descargar. Se llama Ejercicio Resuelto de Introducción al Cálculo, de todas maneras, Vale. si es que lo quieren encontrar. Ya, entonces, la otra función, a diferencia de esta, nunca va a pasar a ser del eje X negativo, ¿ya? O sea, siempre va a estar moviéndose en el eje X positivo. Por lo tanto, las opciones de esta función, vamos a dibujarla aquí. Déjenme volver al... Quiero sacar el lápiz, eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a copiar estos mismos ejes que me quedaron tan perfectos. Y los vamos a traer para acá. Ahí. Sobre todo el eje me quedó derechito. Súper derechito. Entonces, como no pasa para allá, vamos a dejar ahí nomás. Ya. Entonces, esta función tiene las siguientes opciones. Voy a dibujarlas. Recuerde que esta es la función logarítmica. Entonces, una de las opciones es así, decreciente también, pero nunca pasando hacia el eje X negativo. ¿Ya? Puede pasar ahora para abajo, sin ningún problema. Puede hacer esto. Seleccioné mi punta. Sí. Puede hacer esto. Ahí, sin ningún problema. Puede pasar para abajo. Ahora, ¿dónde se va a producir el acercamiento a cero? Aquí, en este eje, pero nunca es cero, sino que es una asíntota que va a pasar topando al eje Y, pero nunca va a pasar hacia abajo. Y la otra opción es así. Vamos a cambiar el color. Ahí. Y es que parto desde acá para allá. ¿Ya? Pero nunca pasa del eje Y para este lado.
Así que esto es cuando a es mayor que 0. Siempre que a es mayor que 0, la función va a ser creciente. Y cuando a es menor que 0, la función va a ser decreciente, que es el caso de esta de acá. O sea, cuando esté entre 0 y 1, mejor dicho. Recuerde que no pasa a una parte negativa. Ya. Y por lo tanto, si yo analizo, recuerde que el dominio se da en el eje X. Y en el eje X el dominio van a ser todos los reales positivos porque parte del 0 hacia el infinito. ¿Sí? En cambio, el recorrido pueden ser todos los valores de y, hacia el y hacia arriba infinito y el y hacia abajo infinito. Esas son las opciones. Ahora, con respecto a la pregunta que nos hicieron aquí, dice considera la función exponencial f definida por 5 elevado a x igual a 5x, f de x igual a 5x. ¿Es falso qué? La que está seleccionada le digo al tiro que no es, eso está mal, por lo que le acabo de decir. Seleccione una, dice el recorrido de la función son todos los reales. Entonces yo le acabo de decir que en una función exponencial el recorrido de esta función son solamente los reales positivos, por lo tanto esta es la falsa. Después le dice, la función evaluada en 0 es 1, efectivamente, todo número elevado a 0, porque esta es una potencia, todo número elevado a 0 es 1. F evaluada en 0 significa que yo a la función donde tengo un x voy a colocar el valor a la que la estoy evaluando. F elevado a 5 elevado a 0 es 1, así que esa de ahí es verdadera. F a la menos 1 es igual al logaritmo en base 5 de x. Recuerde que esta es una función inversa de la función logarítmica, así que esta también de aquí es verdadera. Y le dice que en la función exponencial el dominio de esta función son todos los reales. ¿Ya? Esta de aquí es verdadera. Le están preguntando por la falsa, no por la verdadera. Entonces, la falsa era esta. El recorrido son solamente el eje positivo. Esta de aquí se responde con teoría más que con hacer la función y algo por el estilo. Es netamente teórica. Claro. Y si hubiese sido una función logarítmica, la falsa hubiese sido la D. Claro, hubiese sido la D, justamente. En el Bien. caso de la D. Ya. Vámonos al siguiente. Acá. Considera la función definida por. ¿Qué tipo de función es esta? Esta función que está así. ¿Cómo se llama? Función. ¿Esa? ¿Qué tipo de función es? No sé. No sé, la función no sé. Es una función por tramos, porque se la están dando por pedacitos. ¿Sí? Es una función por tramos, se llama. Entonces, vamos a evaluar nuestra función por tramos que nos están dando ahí. Ya. En la primera parte de esta función nos dice, considera la función f definida por f de x es igual a, si el valor de x es menor o igual que 0, entonces esta función vale 3. ¿Ya? Vamos a evaluar las subfunciones dentro de la función. Vamos a colocar aquí. Entonces, en la primera parte, el 3 que aparece ahí, habla de una función constante. ¿Ya? El 3 implica una función constante. Eso quiere decir que si yo grafico en el eje X e Y y yo tomo el valor, le dice que si X vale 0, o sea, todas las X menores que 0 hacia el eje X negativo, van a valer 3. O sea, Y vale 3. Eso es lo que le está diciendo aquí. Y es igual a 3. Esta es una función constante. Si X es menor o igual que 0. Después, ¿qué otra opción tenemos? La segunda, ¿qué tipo de función es? Cuadrática. Es una función cuadrática, ¿cierto? El x al cuadrado, el x al cuadrado menos 6x y más 10. Es una función cuadrática, ¿cierto? ¿Qué podemos decir de esta función cuadrática? La función cuadrática. Recuerden que la función cuadrática viene de qué cosa? De cuando teníamos el ax al cuadrado más bx más c. ¿Recuerdan cuando vimos función cuadrática? Sí. Sí. X al cuadrado más bx más c.
Entonces, el valor de A, si A era mayor que 0, se abría hacia dónde? Se abre hacia Hacia arriba, ¿cierto? Esto es lo mismo que una parábola, ¿sí? ¿Se acuerdan? arriba. Ya, se abre hacia arriba. Podemos decir eso. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podemos obtener el vértice de esta parábola, ¿cierto? El vértice. ¿Cómo obtenemos el vértice? En X, esto es lo mismo que es igual a menos B dividido en 2A. Ahí. Entonces, en X vale menos el valor de X, que en este caso sería menos 6. Ahí. Dividido en 2 multiplicado por A. Y A vale 1. O sea, aquí me va a quedar 6 dividido en 2. 6 dividido en 2 y esto es igual a 3. La coordenada en X del vértice vale 3. ¿Y cómo obtengo la coordenada en Y, el vértice en Y? Yo puedo evaluar en la función. Eso quiere decir que yo reemplazo en esta función el valor que acabo de obtener de X. Ahí. Entonces, el X vale 3. Aquí le pongo el 3 también. 6 por 3. Y resuelvo. Que me daría 3 por 3, 9, menos 6 por 3, que son 18, más 10, y esto me da 1. O sea, el vértice finalmente está en el punto, ¿en qué punto? En el 3,1. ¿Sí? Vamos a colocar el vértice, vale el punto 3,1. Ahí. ¿Qué otra cosa podemos decir de esto? ¿Me van a hacer alguna pregunta? No, que tenía justo la mano encima de los pasaretas. Ya. Intersección con el eje X. La intersección con el eje X la da buscando, hay que analizar primero el discriminante, ¿ya? Para ver si es que era mayor que 0, igual que 0 o menor que 0. Entonces, el discriminante era b al cuadrado menos 4ac. Y ahí hay que ver qué es lo que da. Entonces, vamos a reemplazar. El valor de b vale menos 6 al cuadrado. Voy a colocarle aquí. Menos 6 al cuadrado. Ahí. Es igual a qué? A menos 4 multiplicado por a y multiplicado por c, que vale 10. Ya. Entonces, bueno, el paréntesis era de este nomás. Ahí. Si yo resuelvo eso, me da qué cosa. 6 por 6 son 36, menos 4 por 1, que son 4, más 10. Ahí me quedaría el 36 más el 10, que serían 46. Y 46 menos 4, esto es igual a 42, ¿cierto? Y esto es mayor que 0. Entonces, como es mayor que 0, esto tiene una... ¿Por qué en el más fondo, 10? porque valía... Ah, perdón. Está multiplicando. 4 por 10 es una multiplicación, me quedé pegada con la cuadrática. 4 por 10 son 40. 40. Y esto de acá entonces era un 36. Ya, en este caso no tiene solución real. Ya, tiene una solución como es menor que 0. Aquí me va a dar menos 4, es menor que 0. Esto recuerde que no tiene solución real. Solución real. Ya. A ver, 6 por 6 son 36, menos el 4 por 10, que son 40. Sí, está bien. No tiene solución real. Ojo, que no tenga solución real no quiere decir que la parábola no exista. El solo hecho de que no tenga solución real significa que no tiene intersección con el eje X. Eso es lo único. ¿Sí? No hay intersección con el eje X. Es lo único que le está diciendo eso. Pero perfectamente se puede abrir en el cuadrante 1 sin topar el eje X, en el cuadrante 2 hacia arriba, ¿cierto? Y no va a topar el eje X. En eso no hay problema. Lo único que no tiene intersección, aquí voy a colocar, no tiene intersección con el eje X, ¿ya? Con el eje X, porque recuerde que cuando nosotros estábamos analizando una función cuadrática, también se ve el punto de intersección con el eje Y, ¿sí? Punto de intersección con el eje Y, esto es igual a ¿qué? Al punto 0, c. ¿Sí? O sea, la intersección con el eje Y se da en el punto 0,10.
Ahí está. Entonces, si se intersectan el eje Y, parten el vértice parte en 3,1, o sea, 3 en X y 1, y topa acá arriba en el punto 0,10. Y de ahí se abre para arriba. Por eso que no topó el eje X, po. No va a topar el eje X. Ya. ¿Y qué podemos decir de la otra? Entonces aquí tenemos la primera, vamos a ponerle un 1 ahí. Esa, la primera parte de la función. Aquí vamos a ponerle un 2. Ahí. Y vamos a ver la parte 3 de la última ecuación, la última función que está ahí. ¿Ah? Obviamente el ejercicio no requiere tanto análisis, pero yo lo estoy dando como entre la teoría y la práctica para ir midiendo cosas. Y la última que sería el 4x menos 16. ¿Qué tipo de función es esa? 4x menos 16 Lineal. es una función lineal. ¿Cuál es la pendiente de esa función? ¿Con pendiente positiva o negativa? Positiva. Pendiente positiva. Ya. Recuerde que esta función era ¿qué cosa? Mx más b, ¿se acuerda? Entonces, el m acompaña al x y el m en este caso vale 4. Como el 4 es positivo, entonces la rampla va a ser hacia arriba, pendiente positiva. Si el m fuera negativo, la rampla va a ser hacia abajo. La intersección con el eje Y se va a dar en el punto 0,b. Vamos a colocar aquí. Intersección con el eje Y se da en el punto 0,b. ¿Ya? En este caso, en el punto 0, menos 16. Ahí se da la intersección. ¿Ya? Ahí tenemos varias cositas entonces de esto. Ya, esa es la gráfica. Entonces, la primera parte va para los x menores que 0. La segunda parte dice si x está entre 0 y 5. Y la tercera le dice si es que el x es mayor o igual que 5, intersección de su gráfica con los ejes coordenados. Eso es lo que le está diciendo. Ya, vamos a realizar la gráfica de esta función. Entonces, vamos a colocar ahí nuestros ejes coordenados. Ahí y vamos a ponerlo más tirado para la izquierda porque vamos a tener más datos hacia la derecha. Entonces, le dice que todos los que son menores que 0 van a valer 3. Hay una constante. Entonces vamos a suponer que ahí es 3 y ese va a seguir hacia el infinito. Ya, entonces ahí tenemos la primera. Y recuerde que esta parte le dice para todos los x menores o iguales que 0. Eso quiere decir que va a incluir al 0. Por lo tanto, vamos a poner un circulito cerrado. Porque lo incluye. ¿Se acuerda cuando veíamos lo de inecuaciones? Si lo incluía o no lo incluía. Esto es lo mismo, porque en el fondo esa es una inecuación, porque le dice todos los ceros menores o iguales que x. Ya. Y ese de ahí entonces es cerrado. Ahí. Y de ahí parte para allá, ese sería al menos 3. Después viene otra función, que es la función cuadrática. Y esa función cuadrática nosotros dijimos que va a intersectar al eje x en 0,10. ¿Se acuerda? O sea, al eje y, perdón, en 0,10. O sea, va a haber una intersección por acá. Y está abierta porque no incluye a ninguno de los extremos, porque ahí le dice que está entre 0 y 5, pero sin incluir a los extremos. Así que esto es sin relleno y vamos a colocar el contorno en rojito. Ya, ahí. Vamos a suponer que es el punto 10. Y le dice que el vértice estaba en el punto ¿cuánto? En el punto 3,1. ¿Sí? En el punto 3,1 entonces. Entonces vamos a colocar nuestro vértice porque esa función está entre 0 y 5. ¿Sí? Entre 0 y 5. Entonces vamos a contabilizar. Vamos a suponer que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí estaría el 3. Ay, no me marcó. Ah, sí, ahí está.
Lo vamos a achicar y lo vamos a tirar como si fuera un 1. Recuerde que el vértice era un 3,1, perdón. Ya, entonces lo voy a colocar en otro color porque ese es el vértice de la parábola. Ahí, en moradito. Ya, en el punto 3,1. Y voy a hacer una medición en 5. Voy a reemplazar entonces el valor en 5 para saber hasta dónde va a llegar. En 5 entonces yo voy a tomar mi función cuadrática y voy a evaluarla en 5. Eso es lo que le estoy diciendo, para saber hasta dónde va a llegar. Entonces vamos a reemplazar los datos aquí. 5, 6 por 5. Ahí, y este era un más 10. Entonces aquí nos quedaría 25, 6 por 5 que son 30 y más 10. O sea, nos queda 35, ¿cierto? Porque de 25 más 10 serían 35 menos 30, o sea, hasta 5 va a llegar, ¿sí? Ahí está, va a llegar hasta 5, eso es igual a 5. Ahí. Entonces, cuando el gráfico valga 5, voy a tomar ese mejor. Ahí. Esto va a llegar hasta 5. Vamos a decir que ahí está el 5. Ahí, ¿ya? Y la función entonces, ahora sí, la vamos a completar con esta. Un poquito más allá. A ver. Un poquito más al ladito para que quede redonda en... Bueno, de ahí sigue para arriba. Oh, se me quedó arriba. Ya, si es para que... Esto lo voy a correr, le vamos a decir que el 5 está ahí. Ya, ahí. Entonces ahí estaría mi función cuadrática. ¿Ya? Pasa por esos puntos. Y la última parte, que sería el último tramo de esta cosa. Déjeme correr el punto este más acá. Ya, ahí sí. Y la última le dice que es un mx menos b. ¿Ya? Eso quiere decir que desde el 5 en adelante, si yo coloco, por ejemplo, el valor del 5, 4 por 5, si evalúo esta, ¿cierto? En 5. 4 por 5 me da 20 y 20 menos 16. Ya, no importa, ahí. 4 por 5, ¿cierto? Me daría 20 y 20 menos 16 voy a quedar en 4. O sea, aquí tengo que partir desde el 4 en adelante. Y de ahí voy a ir subiendo, porque recuerde que tenía una pendiente positiva. Entonces vamos a colocar aquí. Recuerde que ahí estaba el 5, ¿cierto? Y como es de 4, porque si en 5 la otra valía 5, y acá en 5 va a valer 4, se va a partir un poquito más abajo y de ahí se tira hacia arriba. Ahí. Y este puntito de acá era cerrado, ¿sí? Es igual que este. Porque dice todos los x mayores o iguales que 5. O sea, este de ahí es cerrado. Ahí. Este igual es en 5, pero abierto. Que se le dice que es abierto y este de aquí es cerrado. Ahí está la gráfica. La pregunta es, ¿dónde intersecta a los ejes de coordenada
En X, ninguna de las funciones intersecta en X, pero en Y, la única intersección que se considera es la de 0,3. Recuerde que este puntito era el 0,3, ¿ya? El 0,3. ¿Por qué no se considera esta? ¿Por qué no se considera el 0,10? Porque aquí el intervalo es abierto, por lo tanto el 0,10 no está dentro de la función, ¿ya? Como no está dentro de la función, no la puedo considerar como punto de intersección. El único que está intersectando es este, es el punto 0,3. Así que la opción correcta sería P1 es igual a 0,3. Ahí entonces está la opción. Así que ahí está la gráfica y esa es la opción. ¿Se entendió la forma de visualizar? ¿O hay alguna duda con respecto a por qué daba ese numerito y por qué no otro? Este de aquí entonces vale 3. ¿Entendió, profe? ¿Se entendió? Rosario. Sí. Sí, qué bueno. ¿Se entendió? Ya, entonces este de aquí era el 3 y este de aquí valía 10. Ahí. Y este de aquí era el 3 y este de aquí era el 5. Ahí. Ya. Acá. Siguiente. La función que está ahí tiene como representación equivalente a. También es una función por tramos. ¿Cómo trabajábamos con el valor absoluto? Aquí hay que acordarse de la parte de valor absoluto que estuvimos haciendo en inecuaciones con valor absoluto. Ya, de la misma forma. Entonces, tenemos que evaluar, ¿sí? Lo primero es obtener dónde el intervalo se me indetermina, ¿sí? O sea, los puntos críticos. Vamos a colocar aquí. Puntos críticos, entonces. Los puntos críticos se obtienen de cada uno de los valores absolutos, o sea, x es igual a 3, el x es igual a 4 y el x es igual a 5. Ahí. Otra cosa, entonces vamos a hacer nuestra recta numérica y vamos a ir evaluando por tramo. Entonces vamos a tener aquí la recta. Y vamos a hacer una evaluación entonces, vamos a tener varios tramos. Vamos a tener aquí, supongamos que ese es el 3. Al ladito acá tenemos el 4 y un poquito más allá tenemos el 5. Acá tenemos el 5. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué opciones vamos a tener? Vamos a dibujar aquí. Entonces vamos a tener aquí el 3, el 4 y el 5. Por lo tanto, tenemos un tramo que va a ser de aquí para allá. ¿Sí? Tenemos otro tramo que va a ser ese de ahí. Tenemos otro tramo que va a ser el pedacito de acá. Y tenemos otro tramo que va a partir de aquí para allá. ¿Sí? O sea, tenemos desde el menos infinito hasta el 3. Entre el 3 y el 4. Entre el 4 y el 5. Y entre el 5 hacia el infinito positivo. Esas son todas las opciones que vamos a tener. Vamos a comenzar a evaluar entonces. Entonces aquí vamos a colocar tramo 1. Entonces nuestro tramo 1 va desde abierto, ¿cierto? Menos infinito, coma 3. Ahí. Y este de aquí cerrado. Ya. Entonces, recuerden que en este caso tomamos cualquier número que estaba dentro de este tramo. El más fácil, x igual 0. ¿Sí? Yo les dije que si estaba el 0, agarra el 0. ¿Qué hacemos ahora? Ese 0 lo vamos a evaluar en cada uno de los valores absolutos, por si acaso. Tenemos que evaluarlo en cada uno de los valores absolutos. ¿Se te cayó la conexión de nuevo, Catherine? Sí, no sé qué le pasó a mi computador, de repente se quedó pegado. Pensé que, no sé, se había caído, pero no sé qué. Ya.
pasa. La tecnología tanto, es que yo creo que ahora la estamos usando más que nunca, es como que igual falla. Pinche Ya. computador. Pinche Inservible. computador. No quiere que siga estudiando. Sí. Ya. Entonces, vamos a evaluar el primer tramo de los puntos críticos en cada uno de los valores absolutos, en el valor absoluto de x menos 3, de x menos 4 y de x menos 5, porque hay que aplicar las propiedades. Si yo evalúo entonces el primer tramo de el x menos 3, voy a colocarlo con fórmula que se ve más bonito. Entonces voy a tener aquí el valor absoluto de el x menos 3 y le coloco el valor de 0 que nosotros seleccionamos. O sea, vamos a reemplazar aquí por el 0 menos 3 y este valor absoluto me va a quedar igual a el valor absoluto de menos 3, ¿cierto? Ya. Como ese valor absoluto me quedó negativo, hay que aplicar propiedades. Y la propiedad del valor absoluto dice que colóquele un signo menos al x menos 3 y esto le va a quedar, ¿qué cosa? Va a quedar menos x más 3. Ya, y eso hay que hacerlo con el otro valor absoluto, con el x menos 4 y con el x menos 5. Vamos a colocar ahí y vamos a colocar aquí. Con el x menos 4 entonces ahí y con el x menos 5. Aquí voy a tener el menos 4, el menos 5. También este me va a quedar negativo, ¿cierto? El menos 5 me va a quedar negativo. Ahí me comí el menos. Profe, me perdí. Ya, ¿en qué parte, Caterina, te perdiste? Ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Que no caché. Ya, le dices, ya, volvamos al principio. La función f de x que está ahí, que es valor absoluto de x menos 3 más valor absoluto de x menos 4 más valor absoluto de x menos 5, tiene como representación equivalente por tramos a alguna de esas funciones que está ahí. ¿Ya? Para poder obtener todos los tramos de esta función con valor absoluto, tenemos que ponernos a trabajar como lo hacíamos con inecuaciones con valor absoluto. Primero, encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Que eso fue lo que hicimos. Punto crítico, x igual 3, x igual 4, x igual 5. Ya. Segundo, colocarlo en la recta numérica y ver cuántos intervalos vamos a tener que evaluar. Entonces, vamos a tener desde el menos infinito hasta el 3, entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5 y el 5 en adelante. ¿Sí? Nos Ya. vamos a ir entonces al tramo 1. Tramo 1 para evaluar desde el menos infinito hasta el 3. Y recuerde que de aquí yo puedo tomar cualquier número para evaluar que está dentro del tramo. Como está entre el menos infinito y el 3, yo siempre les digo que si el 0 está en ese intervalo, tómelo, porque es más fácil para evaluar. Ya, y eso es lo que hice. Tomé el 0 y lo voy a evaluar en cada uno de los valores absolutos, o sea, en el x menos 3, en el x menos 4 y en el x menos 5. En los tres intervalos evaluados, el resultado es menos el valor absoluto de 3, menos el valor absoluto de 4 y menos el valor absoluto de 5. Por propiedad, cada vez que el valor absoluto quede negativo, yo tengo que invertirlo o aplicar la propiedad de menos lo que está dentro del valor absoluto. ¿Ya? Ya. O sea, menos el x menos 3, menos el x menos 4 y menos el x menos 5. Por lo tanto, si yo resuelvo esto, el primero me queda menos x más 3, este me quedaría menos x más 4. Este de acá me va a quedar menos x más 5. Ahí. ¿Ya? Listo. Esos son evaluados. Y ahora resuelvo. O sea, ahora resuelvo la función que aparece acá. Y voy a ver qué me va a quedar. Esa función era el primero, que me quedó voy a anotarlo acá mejor. O sea, ahora evaluó menos x más 3, menos x más 4 y menos x más 5. Y esto me va a quedar menos x, menos x, menos x, o sea, menos 3x. Y 3 más 4 más 5, eso quiere decir más 12. ¿Y esto dónde es? Eso es cuando yo tengo todos los x menores o iguales que 3. Menores, dije, para el otro lado. Menores o iguales que 3. En ese tramo, porque estoy evaluando ese tramo, se cumple que el resultado es ese pedacito de ahí. ¿Ya? Y si nosotros nos vamos al ejercicio, entre
todos los x menores que 3, el primero cumple, porque me dio menos x más 12. El segundo no cumple, así que está descartado. El tercero sí cumple, así que tengo dos opciones hasta el momento, la A y la C. Y el cuarto no cumple porque también es lo mismo que el B. O sea, las dos opciones que me quedan es ver entre A y C. Vámonos al segundo tramo, entre 3 y 4. ¿Ya? Lo mismo. Yo agarro estos valores de aquí y voy a hacer la evaluación completa de nuevo. Pero ahora estoy entre el tramo, me voy a ir para abajo. En mi tramo, para que me alcance en una sola hoja. Ahí. Ahora este es el tramo 2 y me voy a ir, que sería entre 3 y 4. Y tomo un valor de ahí, ¿cierto? Voy a tomar el 3,5. Ahí. Entonces, evalúo ese 3,5 en cada uno de los valores absolutos. 3,5, 3,5 y el 3,5. Ya. El primero me va a quedar positivo porque me quedaría 0,5 y eso es positivo. El segundo me va a quedar menos 0,5, la resta de esos dos, ¿cierto? Y el tercero aquí me va a quedar menos 1,5. Ahí. O sea, como este me quedó positivo, simplemente es x menos 3. Como este me quedó negativo, hay que agregarle el signo menos. Y como este me quedó negativo, hay que agregarle el signo menos. O sea, el único que cambió aquí es este. Que aquí me quedaría igual a x más 3. Por lo tanto, aquí también esto sería x más 3. Y el resto me quedó el menos x más 4. Profe, El ¿por menos qué x el más... primero sale como x más 3? Porque cuando yo evalué el numerito que escogí que estaba dentro del intervalo, el 3,5, 3,5 menos 3 me queda 0,5. Y como el valor absoluto quedó positivo o mayor que 0, se deja tal cual. ¿Ya? Ya, Siempre que quede positivo o mayor que 0, se deja tal cual. Si queda ya, pero negativo, ahí no es el debería, primero. no debería salir como x menos 3. Ah, pero es un x menos 3 acá al final. Sí, sí, sí. Ahí. Ya, eso sí. Pero ese era el cambio que tenía ahí. Ya. Ahí está. Entonces, resolvamos. X menos X se me van. Así que me va a quedar solamente un menos X solito. Menos 3 más 4 me quedaría 1. Y 1 más 5 me quedaría 6. Ahí. Menos X más 6, ¿entre qué cosa? Entre que el X vale 3, ¿cierto? 3 menor igual que X. Puse el 3 al otro lado. 3 menor que X y menor igual que 4. Ya. Menos X más 6. Vámonos acá. Menos X más 6, ahí está. Y aquí dice el X menos 2. Bueno, entonces la opción correcta sería esta. ¿Ya? Ahí. La opción A. Pero igual vamos a resolver esto completo porque si en el ejercicio que le toca no le ponen esto, para que sepa cómo se resuelve. En el tramo 3, ahora voy a ir de 3 a 4, ¿sí? Porque ese era el otro tramo, entre 3 y 4. Perdón, entre 4 y 5, porque hicimos entre 3 y 4. ¿Qué número voy a escoger? Voy a escoger el 4,5. Ya, entonces, aquí voy a tener 4,5, voy a tener aquí el 4,5 y aquí voy a tener el 4,5. Este me va a quedar 1,5 que es positivo, así que va a quedar así tal cual. Ahora, el segundo pasa a ser positivo también, porque ahora me quedó un 0,5 positivo. Así que este de aquí me va a quedar simplemente x menos 4. Y el tercero sigue siendo negativo, porque es 0,5, así que me va a quedar ahí. Por lo tanto, aquí sería x menos 3. Ahora este de aquí va a valer más el x menos 4. Y ese fue el único que cambió. Resolvamos. Este más este me queda 2x y 2x menos x me queda x positivo. Menos 3 menos 4 me queda menos 7 y menos 7 más 5, perdón, me queda 2. Ahí. El x menos 2 es el valor que va entre 4 y 5. Y si yo me voy acá para ver si realmente era la A,
tiene que darme un x menos 2 en la A. Entonces aquí x menos 2 está entre 4 y 5. ¿Se fijan? Y la última me tendría que dar un 3x menos 12, que son todos los mayores que 5. Ahí se equivocaron. Los mayores que 5, no que 4. Ese es un 5. Ahí está bien y ahí está bien. Son los mayores que 5. Y el último tramo entonces. El tramo es desde el 5 hacia el infinito. Y desde el 5, voy a colocarle así nomás, infinito. Aquí puedo escoger el 6, po, el 6. Entonces aquí yo reemplazo con el 6, 6, reemplazo con el 6 y reemplazo con el 6 ahí. Así que aquí me quedaría positivo, ¿cierto? En el fondo me interesa el signo, ¿no? Aquí me va a quedar 3, que es positivo. Aquí me va a quedar 2, que es positivo. Y aquí me va a quedar el 1, que es positivo. Ahí. Entonces, este ahora pasa a ser positivo. Y aquí me quedaría el x menos 5. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, ahora todos son, este de aquí es un más un x menos 5. Entonces ahí me quedaría el x más x, o sea, me va a quedar 3x, menos 3, menos 4, menos 5, o sea, me quedaría menos 12. Y estos son todos los x mayores que 5. Al otro lado, mayores que 5. Y ahí está. Y efectivamente es la última partecita que yo les dije ahí. El 3x menos 12, pero todos los x mayores que 5. Así se resuelve ese ejercicio. Este fue el ¿Qué tal? ejercicio que no pude hacer en la prueba anterior. ¿De valor absoluto? Bueno, Sí, acá en las funciones igual, po. La diferencia está que ahora tú vas definiendo los tramos de las funciones, po, porque claro. en la otra te pedían resolver la inecuación. Ay, el profe me puso puro signo de interrogación en esa parte. ¿Qué rayos es eso? Yo intentando inventar cosas. Pero qué rayos. ¿Qué teorema es este? Lo descubrí. Yo habré enseñado ¿Qué esto en teorema? clase. Ya. Pero de todas maneras recuerden que esto se está grabando, ¿ya? Y yo les voy a enviar esta información. Sí. Ya, este de aquí es un ejercicio de prueba, el que está aquí a continuación. Observen, dice, considera las siguientes funciones, f y g. Determine el dominio de la función f. Eso es lo primero que le está diciendo. Grafique la función g. Determine los ceros y recorridos de g y encuentre si es posible el valor de g de 3 menos g5 y el g de g evaluado en 1 y el valor de f evaluado en f0. ¿Ya? Si ustedes se fijan, este es un ejercicio súper largo de prueba. Ya tiene harto desarrollo aquí. Ya. Entonces, acá tenemos el dominio de la función f. Entonces, cuando nosotros tenemos una raíz, el dominio entonces de la función f. Este dominio, el dominio de la función f, como es una raíz, tiene que ser todo mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, el dominio de esta función f de x, por definición, cuando tengo una raíz, siempre tiene que ser mayor o igual que 0, porque recuerde que las raíces negativas no existen en los números reales. ¿Sí? Esa es una cosa. Ahora tenemos que evaluar el numerador, el denominador y la función completa. Entonces, vamos a la parte 1. Numerador. Numerador. Entonces, el numerador aquí sería vamos a colocar el x al cuadrado, el más 2x y más 2. Ahí. Y recuerda que tiene que ser mayor o igual que 0. Mayor, dije, no menor.
2x más 2 y este es al otro lado mayor o igual que 0. Ya. Vamos a ver el discriminante de esta función. O sea, el b al cuadrado menos 4ac. Veamos si se puede resolver para sacar los puntos críticos y hacer la evaluación y lo mismo que hacemos siempre. Veamos si es que se puede factorizar. B vale 2, o sea, aquí sería 2 al cuadrado. Más 2 por x, más, estoy anotando lo del otro lado que no hay que ver, menos 4 multiplicado por a, que vale, como todo en una sola línea, ¿no? Ahí. 4 por 1 y multiplicado por c, que vale 2. Ahí. Por lo tanto, aquí me quedaría 2 al cuadrado, que serían 4, y 4 por 2, que serían 8. Por lo tanto, este resultado me da menos 4, y eso implica que es menor que 0. No tiene solución real, pero recuerde que esta es una parábola que se va a abrir hacia arriba y significa que es una parábola que existe, solamente que no tiene intersección con el eje X. Por lo tanto, aquí se va a tener que cumplir que tiene que ser mayor que 0, ¿sí? El dominio del numerador sí o sí tiene que ser mayor que 0. Eso es lo que le está diciendo. Listo el numerador. Vámonos al denominador. Entonces, denominador. ¿Qué dice el denominador? Dice 1 menos el x al cuadrado. Esto se puede factorizar, ¿cierto? Se puede factorizar como 1 menos x pero esto tiene, el primer requisito es que también sea mayor o igual que 0, ¿sí? Eso es lo que definimos al principio, así que aquí tiene que seguir tal cual. Esto se puede factorizar como un 1 menos x y un 1 más x, ¿sí? Mayor o igual que 0. Por lo tanto, aquí me va a aparecer ¿qué cosa? Me va a aparecer un x que es igual a 1 y un x que es igual a menos 1. Ahí. Son las dos opciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esos dos puntos críticos que tenemos ahí. Evaluar entonces x igual a 1 y x igual a menos 1. O sea, hay que hacer la tablita o sea, la recta y ver los distintos tramos que vamos a tener. Vamos a insertar aquí. Una recta. Y vamos a tener entonces aquí un tramo, ahí otro. Vamos a tener aquí el menos 1 y vamos a tener aquí el 1. Entonces tenemos tres opciones. Vamos a tener que hacer un tramo aquí. Vamos a elegir un numerito que esté acá, por ejemplo, el menos 2. ¿Sí? Está dentro de ese tramo. Menos 2. Aquí vamos a elegir un x igual 0. Y en el otro tramo vamos a elegir un x igual 2. Ahí. Y lo vamos a evaluar en la función completa. Vámonos entonces a esa parte. Déjenme sacar el lápiz. Y voy a tomar mi función aquí. El numerador entonces era este. Y la raíz, no me interesa la raíz, sino que me interesa si queda positivo o negativo nomás. Nada más. Y ahí. Entonces reemplazamos, ¿cierto? Vamos a evaluar aquí f evaluado en 2. En menos 2 primero. Entonces vamos a reemplazar donde hay un x, le vamos a colocar menos 2. Ahí.
Recuerde que aquí me interesa el signo nomás, no me interesa cuánto me va a quedar finalmente. Ya. Entonces, arriba me quedaría, ¿cierto? 2 al cuadrado, que serían 4, menos 4 más 2, o sea, me queda un 2 arriba, que es positivo. Y abajo me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar el 2 al cuadrado, que es 4, o sea, aquí me va a quedar 1 menos 4. Por lo tanto, aquí me va a quedar el 2 dividido en menos 3, y esto me queda negativo, ¿ya? Esta parte de aquí es negativa. Si es negativa, este pedacito de aquí no me sirve. Negativa. No me sirve en el dominio, porque recuerde que la función tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0. Y los negativos implican que son menores o iguales que 0. O sea, todos los números que estén entre menos infinito y menos 1 no me sirven. Voy a evaluar la segunda parte. La segunda parte entonces aquí es el 0. Ahí. Espérame un poquito que me están escribiendo. Ya, entonces, bueno, aquí en el 0, aquí le daría esto 0, así que simplemente le queda un 2 arriba. Y abajo le quedaría un 1, ¿sí? Porque el otro, el x evaluado en 0 se le va, así que le va a quedar un 1. Así que este de aquí le va a quedar positivo. Este intervalo sirve, ese de ahí. Y el último es evaluar en 2. Ahí. Entonces, evaluado en 2, este sería un 2, este de aquí es un 2, y este de aquí es un 2. O sea, aquí le va a quedar 4 más 4 más 2, 4 más 4 más 2, esto le daría un 10. Y abajo le va a quedar, bueno, esto queda tal cual, menos 3, así que le quedaría negativo y ese pedacito no sirve. Finalmente, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio de la función es desde el menos 1 hasta el 1. Ese es el dominio de la función. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos la función. Por definición, una función con raíz tiene que ser sí o sí para el dominio mayor o igual que 0. Evaluamos el numerador. El numerador nos dio que, ¿cierto? No tiene intersección con el eje X, no intersecta el eje X, pero es una parábola que se abre hacia arriba y sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0 por la definición que pusimos de la función completa. El denominador lo evaluamos, también tiene que ser mayor o igual que 0 y nos dieron dos puntos críticos, que sería el 1 y el menos 1. ¿Ya? ¿Qué pasó con este 1 y menos 1? Lo evaluamos. Y al evaluarlo, entonces, nos dio que el intervalo que cumple con la condición de que la función tiene que ser mayor o igual que 0 es el segundo intervalo que va entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la función ahí es, el dominio de la función está entre menos 1 y 1. ¿Ya? Eso, se fijan que acabo de responder la primera pregunta de la prueba, la A, la letra A, con todo lo que hice. Perdón, ese era del otro. Aquí, determina el dominio de la función. Solo respondí la letra A, nada más. ¿Sí? Ahí está. Bueno, en esta partecita, tiene que ser distinta de menos 1 y 1. Eso es como la partecita de ahí. Ya. Y la letra B, ahí, letra B. ¿Qué dice la B? Ahí está, mi mouse. Ahí está. Grafique la función g.
la función g. ¿Cuál es la función g? Esa de ahí. La función g entonces, 1 menos x está entre 0 y 2. X cuadrado menos 4 está entre 2 y 4. Y 5, la función constante, está entre 4 y 7. O sea, partimos en la parte positiva de el valor de x. Voy a copiar este. Ahí. Bueno, los ceros y recorridos de g van a seguir con la gráfica. Una vez que tengamos la gráfica, vamos a tener el resultado. Entonces, vamos a hacer la gráfica. ¿Cómo hacemos la gráfica? Vamos a colocar nuestros márgenes. El X y el Y. Ya. Y acá vamos a tener entre 0 y 2, ¿cierto? Y el 1 menos x. Ya, el 1 menos x es una función lineal, ¿sí? Con pendiente negativa. ¿Por qué con pendiente negativa? Porque el valor que acompaña a x es un menos 1, o sea, la pendiente vale menos 1, por lo tanto iría hacia abajo. Como estamos evaluando entre 0 y 2, vamos a darle valores a nuestra función para ver qué datos vamos a tener entonces en qué graficar, ¿ya? Entonces aquí tendríamos la función, el 1 menos x, ahí, y esa está entre 0 y 2, así que la vamos a evaluar en 0 primero, la función evaluada en 0. Esto me da ¿qué cosa? 1 menos 0 es igual a 1, partimos en 1. Punto y coma, la función evaluada en 1. La función evaluada en 1 sería 1 menos 1 y esto me da 0. Y finalmente la función evaluada en 2. Esto me daría igual a 1 menos 2, por lo tanto esto vale menos 1. Ahí está entonces entre 0 y 2. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Vamos a insertar aquí una rayita. Por lo tanto, aquí partimos en 0, vamos a decir que este es el 1, ¿ya? Y llega hasta menos 1 en 2, una cosa así. Cerrado en 0 porque incluye el 0 y abierto en 1 porque no lo incluye. Vamos a dejarlo ahí en rojito. Y este de acá sería abierto porque no incluye al menos 1. Sin relleno. Ahí. Ya, ahí tendríamos entonces la primera parte de la función que va entre 0 y 2. Después tenemos entre 2 y 4 la función cuadrática que está ahí. Entre 2 y 4 la función es un x al cuadrado menos 4. Ya, y la vamos a evaluar entonces entre 2 y 4. Aquí vamos a tener el 2 al cuadrado, ¿cierto? Vamos a colocar aquí. 2 al cuadrado menos 4. Ahí. 2 al cuadrado menos 4 van a ser 4 menos 4 y esto vale 0. La función evaluada en 3 va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener a un 3 al cuadrado. 3 al cuadrado menos 4. Así que aquí nos daría el 9 menos 4 que va a ser igual a 5. Y también tenemos la función evaluada en 4. Ahí. Aquí vamos a tener un 4 al cuadrado. Un 4 al cuadrado menos 4, que nos daría 16 menos 4. Eso quiere decir 12. Nuestra función entonces parte en 0, después llega a 5 y finalmente a 12. ¿Ya? 0, 5 y 12.
O sea, vamos a partir aquí en 0. Recuerde que partimos ahí mismo, arribita, ahí. Ahí. En 0, entonces, avanzamos hasta 5 y llegamos hasta 12. Vamos a suponer que ahí hay unos 5 por ahí. Y vamos a llegar hasta 12. Una cosa así. Ya, recuerde que esto es una parábola. Así que vamos a hacerla como un poquito más curvo. Bueno, va para el otro lado, sí. No me sirve. A ver. No me sirve esta cosa. A ver, déjeme ver si es que la puedo dibujar, pero la cosa es que entienda como la idea más que nada. Entonces, esta sería una cosa que va a ir como así. Ahí. Una parábola. La mitad de una parábola. Un pedacito de parábola. Ahí. Y la tercera. La tercera entonces le dice que va desde el 4 al 7. Del 4 al 7 incluido el 4. Y le dice que 5 es una función constante. Entonces, esa función constante, y incluye, ¿cierto?, al 4. Así que vamos a partir, se supone que ahí está el 4, y la vamos a partir en 5. O sea, hay una función que es paralela, porque ambas parten en el mismo punto 4. Ya, la voy a anotar así como un poquito más abajo, pero se sabe que parten en 4 las dos. Ah, pero esta de aquí vale 5. Claro, aquí igual teníamos el 5. Ahí. Ya. Voy a dejar ahí como un circulito que corresponde a la parábola, que no, ese es un punto nomás que pasa por la parábola. Pero esta es la función que sí la incluye. Y esta es una función constante que se abre hacia el infinito positivo. O sea, de aquí para allá. Ahí. ¿Ya? Esa es la función que describe al G. Graficar la función, entonces, ahí está la función. Después le dice el punto C, determine los ceros y recorridos de G. Los ceros y recorridos de G. Entonces vámonos al punto C. Ceros y recorrido de G. En la primera parte, entonces, en la primera función que nosotros tenemos ahí, que era el 1 menos x, la igualamos a 0, igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo que 1 es igual a x. Ya. Recuerde que el intervalo de esta función, ¿cuál es el intervalo? El intervalo es 0 mayor o igual que x hasta el 2 o hasta el 1, a ver, no me acuerdo. Hasta el 2, sí, menor que 2. Por lo tanto, el x que nos acaba de dar, x igual a 1, pertenece al intervalo. X igual a 1 pertenece al intervalo. Por lo tanto, es un 0. Si nos hubiese dado x igual 3 y nuestro intervalo está entre 0 y 2, entonces no es un 0. ¿Se entiende? Si no está en el intervalo, no es un 0. ¿Ya? Tiene que estar en el intervalo que le están dando ahí. Veamos el segundo caso. Este. Si yo lo igualo a 0, de aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un x al cuadrado igual a 4, y usted sabe que ese x es una raíz de, vamos a colocar aquí, un x al cuadrado es igual a 4. Y la única forma de sacar eso de ahí es aplicar raíz, ¿cierto? Por lo tanto me queda que x es igual a ¿qué? A más menos 2. ¿Sí? Recuerde que la raíz tanto positiva como negativa. Esto de aquí está en el intervalo, estaba entre qué y qué, entre 2 menor que x menor que 4, ¿ya? Por lo tanto, el menos 2 y el 2, porque no incluye, recuerde que el intervalo es estrictamente mayor, así que no incluye al 2, no son ceros de la función g. ¿Se entiende? Porque Sí, tanto el menos 2 y el 2 no están en el intervalo, por lo tanto no son ceros de la función g.
¿Ya? Ojo con eso. Y en la tercera función, bueno, Profe, y ahí para confirmar podríamos hacer la cosa esa del, ¿cómo que se me fue el nombre, pero el menos B y ya. No, es que eso es el menos, para saber el discriminante sí. solamente le dice si intersecta el eje X, nada más. ¿Ya? Pero esta parábola perfectamente puede intersectar al eje X. ¿Ya? De hecho la intersecta, porque la intersecta en más 2 y menos 2. Pero ¿Qué? la diferencia está en que ese más 2 y menos 2 no pertenecen a este trocito de intervalo, no están aquí. Como no Ya, pertenecen ya, al ya entendí. intervalo, entonces no cumple. ¿Ya? Ya, profe. Y el tercero, el i igual 5, este de aquí no tiene ceros, porque nunca toca, no es cero, no tiene ceros. Entonces, ¿cuáles son los ceros de la función f? Los ceros de la función g, perdón, los ceros de la función g son x igual 1, el único, ¿ya? X igual 1. Y no hay más. Listo. Ahora, ¿cuál sería el recorrido? ¿Qué dijimos nosotros que era el recorrido? El recorrido está definido como, en esta partecita de aquí. Observen la función, ¿ya? El recorrido partiría ¿de dónde? Todo lo que tiene que ver con el eje Y, ¿se acuerdan de eso? Sí. Ya. ¿Cuál sería entonces esa partecita? No sé qué número era ese, pero la primera que graficamos está como en el lado negativo. ¿Esta? Ese Sí, era un menos 1. Sí. Entonces estaría entre el menos 1 y el máximo era un 12. ya, entonces entre el 2, Ya. menos 1 y 2. Recorrido entonces va a ser abierto, el menos 1, y el 12 abierto. ¿Por qué abierto? Porque los dos circulitos están abiertos. Sí. ¿Sí? Así que abierto. Ahí. Y la última parte, esta de aquí, que era encuentre si es posible el valor. Esto hay que evaluar, ¿ya? Por ejemplo, porque ya estoy en la hora, estoy pasada. El g igual a 3, entonces, por ejemplo, ¿dónde está el 3? El 3 pertenece al segundo intervalo, ¿sí? Porque está entre 2 y 4. Entonces tomo esa función y la reemplazo. O sea, aquí sería 3 al cuadrado menos 4, 5. El g de 5 pertenece a este y vale 5. O sea, aquí tendría ya 4 menos 5. El g de 1, eso significa que yo primero evalúo aquí en 1, o sea, me va a quedar 1 menos 1 es 0, y después busco el g de 0. El g de 0 es este mismo, ¿sí? Porque está ahí en 0. El g evaluado en 0 sería el 1 menos 0, que me daría 1. O sea, 4 menos 5 dividido en 1, me quedaría menos 1 dividido en 1, y esto me daría menos 1. Y después evaluar el de acá. Pero a ese se refiere, ¿ya? Por la hora tengo que dejarla hasta aquí, que ya estoy bastante pasadita, ¿ya? Pero espero que les haya servido la parte de funciones. ¿Ya, chicos? Sí, profe. Ya. Gracias. Entonces vino la Catherine y vino el Leandro. El Leo. De chiquillos, que estén bien, cuídense. Nos Chao. vemos. Profe, ¿Sí? ¿cuándo va a subir las otras clases? Hoy sí, acuérdame por favor, ¿ya? Para Ya. a ver si la subo el fin de semana. ¿Ya? Vale. Sí. Ya, Ya, que profe. tengo tantas cosas. Ya, Y el libro. ya, nos vemos. Por Y el, si está y el link llenando la del clase. libro. Sí, el Sí. link del libro que es súper bueno. Sí, les va a servir. Ay, Ya, nos chau, vemos. chau. Le vamos a Chao, recordar. chao. Chao, chao, profe. Vamos a detener la grabación.